Bueno, ¿se ha parado a pensar alguna vez la cantidad de palabras extranjeras que usamos en nuestro día a día? Las encontramos, la verdad, en todos los órdenes. Si hablamos del tiempo, en cuestiones tecnológicas, en nuestras relaciones sociales, en el trabajo y sobre todo en buena parte de nuestro ocio. Fíjese, estos son sonidos recopilados en los últimos días de nuestros compañeros de deportes de aquí, de Radio Castilla-La Mancha. En un partido que va a dirigir el árbitro castellano-manchego Alberola Rojas, con Rodríguez Moreno y Sobrino Magán en las bandas y con Prieto Iglesias en el bar. Por primera vez van a escucharse las conversaciones entre el árbitro y el VAR después del partido. Esperemos un segundito que tenemos córner para el Guadalajara. Es Chequi el que pone el balón en movimiento, el remate de Pineda, vamos a ver si puede evitar, no lo evita el portero, será nuevo córner, son 3 consecutivos. Tenemos penalti en Matapiñonera. Penalti a favor del Depor, penalti mira. además clarísimo para mí, Bueno, esto es de nuestro día a día, VAR, córner, penalti. Vamos a hablar de ello con Laura González López, Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de Castilla-La Mancha, integrante del grupo Grava. Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches, que te he oído entrecortada. Espero que la comunicación sea suficientemente buena. VAR, córner, penalti. Bueno, entiendo, por cierto, no lo sé, quizá alguna de ellas ya toleradas por la Real Academia, porque penalti y córner llevan incorporadas en nuestro lenguaje mucho tiempo, ¿no? Sí, ya llevan incorporadas y además incluso ya escritas, incluso córner, yo creo incluso ya con tilde y Sí. penalti con i latina, o sea que no como penalti, ¿no? Como se dice en inglés. Sí. VAR es más moderna, esta tardará, además es un acrónimo, ¿no? Así que tardará algún tiempo más en incorporarse. Bueno, tú lo llamas préstamos a este tipo de palabras que utilizamos, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo creo que primero habría que hablar por un lado de las palabras que se toman de otras lenguas, en este caso pues penalti, corner, VAR, que se toman del inglés, que se utilizan para designar nuevas realidades. Esos son los préstamos léxicos. Lo que pasa es que existen muchos tipos de préstamos y los más conocidos son los extranjerismos, que son justamente muchos de los que, ¿no? Pues, que acabamos de mencionar. De acuerdo con la Academia, los extranjerismos son palabras que se toman de otras lenguas, es decir, préstamos, y sobre todo los que no han sido adaptados al español. Y hemos escuchado algunos, pero seguro que a nuestros oyentes les ocurren otros, como por ejemplo spoiler, email, selfie, random, etcétera. Sí, bueno, en lo tecnológico se me ocurren multitud de ejemplos, porque quiero decir, seguramente hemos incorporado también a nuestro día a día, Laura, post, tweet, banner, cookies, o en el ámbito gastronómico, yo que sé, sándwich, panaché, no solo del inglés, sino de diferentes idiomas. No sé si en qué nos influyen o a qué se debe que los usemos tanto. Nos es más cómodo porque expresamos unas realidades a lo mejor para las que no tenemos una palabra concreta en castellano, o simplemente nos acomodamos al uso que escuchamos a los demás. Bueno, yo creo que son muchos factores, ¿no? Los que influyen. Yo creo que por un lado podríamos hablar, tú has mencionado, por ejemplo, al principio hablabas de las empresas y demás, y yo creo que ahí, por ejemplo, lo que influye es el prestigio, ¿no? Sí. Pero bueno, si quieres hablamos un poquito de eso más tarde. Luego, por ejemplo, también has mencionado que podían venir de otras lenguas, etcétera, ¿no? Y eso es bastante curioso porque, por ejemplo, pueden venir del inglés, que son los que la mayoría que has señalado, ¿no? Pero también puede venir de otras muchas lenguas. Por ejemplo, se pueden tomar del francés, del italiano, del árabe, del latín, del vasco. Y lo más interesante es que no son algo de nuevo de ahora, sino que este fenómeno lleva sucediendo desde siempre. Por ejemplo, Bruno, que tiene, has hablado ya muchas veces con él, ¿no? Sí. En su libro sobre formación de palabras, nos menciona que tenemos préstamos del francés, que se denominan galicismos más técnicamente, desde la Edad Media, con palabras como mesón o jamón, y otras un poquito más actuales del siglo XIX, como burocracia. También tenemos de italiano, como por ejemplo piano, que viene de piano forte, si no recuerdo mal, o el ejemplo típico del vasco de izquierda. Y también es muy interesante porque no solo el español cuenta con préstamos, sino que todas las lenguas los tienen, incluido el inglés, ¿no? Que nos parece que solo tomamos palabras del inglés, no, pues el inglés también toma palabras del español y de otras muchas lenguas. Porque dicen los expertos que no se conoce ninguna lengua pura, es decir, no hay ninguna que no contenga en su interior alguna palabra de origen extranjero, porque las lenguas no entienden ni de fronteras ni de barreras. Es curioso, nunca me había parado a pensar efectivamente que a la inversa
también se produce. No sé si tienes en la cabeza un inglés, qué tipo de palabras provenientes del castellano utilizaría. Con que me des un ejemplo, me bastaría. Pues sí, por ejemplo, fiesta, ¿no? Por lógico, pero también dicen amigo muchas veces, mosquito, Ajá. y esto me resulta muy curiosa, patio, macho, ¿no? Todas estas, Sí. claro, se relacionan mucho con, los ingleses nos asocian un poco con la fiesta, ¿no? Ajá. Pero bueno, ellos utilizan mucho estas palabras. Uh-huh. Has dicho fiesta, no siesta, ¿no? No, las dos, Ah, las fiesta dos. y siesta. Las dos, vaya. Las dos, sí. Vale. Entiendo que también les gustará mucho paella, tinto de verano. Sí, bueno, claro, por razones lógicas, ¿no? Y la paella nos gusta a todos. Claro, evidentemente. Bueno, oye, hay preferencias de uso, quiero decir, hay gente que las usamos más, estos extranjerismos, que otras, en franjas de población, por edad, por adscripción social, por nivel cultural, por dedicación laboral. ¿Hay un perfil del utilizador del extranjerismo? Pues sí, yo creo que en principio los utilizamos todos en nuestro día a día, yo creo que casi en todos los contextos, ¿no? Pero ya que has mencionado lo de las franjas de edad, yo creo que siempre que pensamos en extranjerismos, lo primero que se nos viene a la cabeza son los de los jóvenes, ¿no? Y los que quieren parecer jóvenes. Que muchas veces se dice que han creado su propia jerga y con los años, ¿no? Lo típico de o sigues las trending o estás out, ¿no? Lo dicen ellos mucho. Sí. Pero bueno, yo creo que también los utilizamos en todos los contextos. Hemos mencionado los ejemplos deportivos, que yo creo que es por razones, utilizamos sobre todo extranjerismos del inglés por razones obvias, porque muchos de estos deportes vienen de Inglaterra, ¿no? El fútbol, sin ir más lejos, ¿no? Pero también son frecuentes en el tenis, ¿no? Por ejemplo, ahora con la vuelta de nada a las pistas, bueno, el pobre ahora está lesionado, ¿no? Pero escuchamos mucho lo de passing, que es uno de los golpes que define su juego, o en el baloncesto, el MVP, ¿no? El most valuable player, que también se extiende, por ejemplo, al fútbol, en la Fórmula 1, el safety car. Pero yo creo que lo más curioso, y lo has mencionado también al principio, es el tema de las empresas, ¿no? Yo creo que se emplean mucho, sobre todo desde que España se ha abierto al exterior por tener multinacionales. Y bueno, yo creo que encontramos ahí extranjerismos ya desde los propios cargos de las empresas. Seguro que habéis escuchado el community manager, el coach, el CEO. Pero también en nuestro día a día, ¿no? Seguro que pronto iréis a vuestro jefe diciendo algo así como: a través de brainstorming vamos a determinar los targets del spot. Necesitaremos crowdfunding de manera que el feedback sea OK. Vamos a hablarlo con los partners after work. Sí. En lugar de decir cosas como: a través de una lluvia de ideas vamos a determinar los objetivos del anuncio. Necesitaremos financiación de manera que la respuesta de los clientes sea positiva. Vamos a hablarlo con los socios después del trabajo tomando unas cañas. Como veis, suena un poco diferente, ¿no? Sí, joder, suena muy distinto, pero me parece grandioso el ejemplo. Efectivamente, no sé si es aparentar modernidad, en algún caso puede ser que tenga algo de cuestión de apariencia, y en algún otro, no sé si es que efectivamente ahorramos realmente palabras, no lo sé. En fin, da la sensación de que, y ya que estamos en el uso de estas palabras, de que no hay nada o casi nada random en esta elección de las palabras. Las usamos, te lo preguntaba antes y me parece interesante eso, las usamos porque no encontramos la palabra en castellano, porque a lo mejor el inglés es, entre comillas, un idioma más simple y a lo mejor utilizando menos letras o una sola palabra define algo que sin embargo en castellano necesitamos utilizar un circunloquio o una palabra o una expresión mayor en duración. Bueno, yo creo que eso depende, ¿no? Porque hay expresiones que tú, a lo mejor en inglés es verdad que es capaz de crear palabras, etcétera, por ejemplo, yo qué sé, pues los adjetivos, ¿no? El inglés crea muchos adjetivos y con una sola palabra, pues nosotros necesitamos efectivamente una oración o lo que sea. Pero también puede suceder a la inversa, es decir, no necesariamente el inglés crea adjetivos, o sea, también en español nos pasa, ¿no? Y volviendo al tema, ¿no? Yo creo que ¿por qué no tendemos a usar la palabra, o mejor dicho, por qué utilizamos la palabra en inglés en lugar de la palabra en español? Yo creo que se debe fundamentalmente a tres grandes factores. Por un lado, el prestigio, ¿no? Por ejemplo, si yo vuelvo al ejemplo que te he puesto antes, ¿tú qué pensarías de una persona que te dice brainstorming, targets,
feedback, crowdfunding. Me parecería un poquito engolado, creo yo, ¿no? Sí, bueno, pues efectivamente engolado, otros te dirían que es como un especialista, ¿no?, en la materia. Como si decimos el extranjerismo es más guay, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el inglés tiene más prestigio. Te voy a poner otro ejemplo por si no te has sentido identificado con este. Por ejemplo, Pachi, ¿tú te comprarías un whisky escrito con G-U-I-Q-U o responderías a un WhatsApp escrito con G-U? Pues fíjate, ahí sí que me pillas. Lo de beber y lo de comer, efectivamente, me parece más chic, ya que estamos en este modo de hablar, me parece más chic escrito efectivamente con su W y con su H, efectiva. Claro, y escrito en español, whisky, no te lo comprarías, ¿a que no? Porque te parecería cutre, sí, hortera. claro, de peor calidad incluso el whisky. Que no sería. Claro, y de mala calidad fijo. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que te digo, el inglés suena mejor. Claro. Es muy interesante porque la academia hizo un anuncio sobre esto. Bueno, no lo he traído aquí porque era visual, ¿no? Pero publicitaba un perfume llamado Swine, ¿no? Y por otro lado también publicitaba unas gafas de sol que decía que eran Sunset Style with Blind Effect. Bueno, pues lo curioso es que, bueno, supongo que habréis visto el juego, ¿no? Sí. En inglés sonaba muy bien, pero claro, el perfume olía fatal porque swine significa cerdo. Sí. Y las gafas de sol no se veía nada, porque blind effect es efecto ciego, es decir, no se veía un pimiento. Entonces, claro, pero en inglés suena muy bien, es decir, el prestigio que tiene. Entonces, por un lado, creo que utilizamos la palabra en inglés por el prestigio. Por otro lado, yo creo que también, y esto, bueno, es una opinión personal, yo creo que se da un poco complejo, ¿no? Que quizás tenemos, porque quizás nuestros padres o nuestros abuelos tenían carencias en este aspecto. Y nos hemos obsesionado un poco con el inglés. Incluso eso ha llevado incluso a las escuelas, ¿no? Que el tema del bilingüismo, ¿no? Que bueno, eso ya lo podríamos hablar en otro día. Y luego, por último, yo creo que también se debe un poco a la globalización, es decir, a que España se ha abierto al mundo y queremos demostrar que estamos a la altura. Y esto nos ha llevado un poco a dejar el español como a un lado, ¿no? Y no olvidemos que el español es la segunda lengua por número de hablantes, ¿no? Es decir, según el Instituto Cervantes, lo habla casi 600 millones de personas, o sea, como lengua nativa, segunda lengua o lengua extranjera, es decir, el 7,5% de la población mundial. Sí. Además, es el segundo idioma de comunicación internacional y uno de los más utilizados en plataformas como YouTube, Netflix, etcétera, ¿no? Entonces, con esto lo que te quiero decir es que quizás el desafío, sobre todo que tiene el español, es triunfar más, quizás, o tener más presencia en Internet y conseguir ser un poco la lengua vehicular, ¿no? Que es ahora el inglés, lo es el inglés. Bueno, ¿no? me parece muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta... Los tres factores, prestigio, complejo y globalización. Serían tres buenas explicaciones. Oye, solo para 10 segundos, que nos quedamos sin tiempo. Laura, ¿le hacemos daño al idioma abusando de estos extranjerismos? Perdón, que si le hacemos daño a nuestro castellano, a nuestro español, utilizando esto. No, porque son... Hombre, al final son préstamos, y préstamos, como he dicho, han existido siempre. Pero es verdad que yo creo que podríamos buscar el equivalente al que existe. Claro, es decir, claro. Y sobre todo con los de los targets, los objetivos, ¿no? Pasamos un poco a veces, ¿no? Nos vamos, Laura González, muchísimas gracias. Un ratito, por este ratito en Tirando de la Lengua. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches, gracias a ti, Pachi.